El fenómeno de los vacíos demográficos en la República Mexicana representa una de las paradojas geográficas más fascinantes de América Latina, ya que, a pesar de ser una nación con más de 120 millones de habitantes, vastas extensiones de su territorio permanecen prácticamente deshabitadas o con una densidad de población extremadamente baja. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este concepto de los estados vacíos no se refiere a entidades federativas totalmente desprovistas de vida humana, sino a aquellas regiones donde la naturaleza, el clima y la historia han conspirado para mantener a la población concentrada en núcleos urbanos muy específicos, dejando millones de hectáreas de tierra virgen, desértica o montañosa, en un estado de aislamiento casi total. Al analizar la geografía de México a través de la lente de la densidad poblacional, descubrimos que la distribución de las personas sigue patrones dictados por la disponibilidad de agua, la orografía del terreno y las rutas comerciales que se establecieron hace cientos de años. Para comprender esta realidad, es necesario mirar hacia el norte del país, donde se encuentran los ejemplos más drásticos de esta vacuidad territorial. Estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango poseen superficies que superan en tamaño a muchos países europeos, pero su densidad poblacional es mínima en comparación con el centro del país. En Chihuahua, el estado más grande de la Federación, la mayor parte de la población se concentra en Ciudad Juárez y en la capital, dejando la inmensidad del desierto y las profundidades de la Sierra Tarahumara como espacios donde el silencio es el único habitante permanente. Esta distribución crea la ilusión de un estado lleno en sus estadísticas generales, pero vacío en la realidad de sus horizontes infinitos, donde se pueden recorrer cientos de kilómetros sin encontrar una sola construcción humana. La geografía del vacío en México también se explica por la presencia de barreras naturales infranqueables. El estado de Baja California Sur es quizás el ejemplo más puro de esta categoría. Separado del resto del país por el Mar de Cortés y definido por un clima árido extremo, este estado posee una de las densidades de población más bajas de todo el continente. La vida se agrupa en torno a los oasis y las zonas costeras de Los Cabos y La Paz. Pero el resto de la península es un desierto majestuoso de cardones y rocas volcánicas que se extiende por más de 700 kilómetros. Aquí, el aislamiento no es solo una condición estadística, sino una forma de vida impuesta por la falta de agua dulce y la dificultad de establecer infraestructuras de transporte en un terreno tan hostil y remoto. Hacia el este, el estado de Coahuila presenta un escenario similar, donde la región desértica conocida como el Bolsón de Mapimí actúa como un agujero negro demográfico. A pesar de ser un estado con una industria pujante en el sureste y una zona fronteriza activa en el norte, el corazón de Coahuila permanece vacío. Este fenómeno se repite en Durango, donde la Sierra Madre Occidental crea un laberinto de barrancas y picos que han impedido la urbanización masiva. En estos estados, los números de población se escriben en las ciudades, pero el mapa se dibuja con el vacío de las llanuras y las montañas que parecen no tener fin. La paradoja de estos estados vacíos es que, aunque carecen de gente, son ricos en recursos minerales y potencial energético, lo que los convierte en reservas estratégicas para el futuro de la nación. En el sur y sureste del país, el vacío adquiere un color diferente: el verde de la selva. Estados como Campeche y Quintana Roo, a pesar del auge turístico de la Riviera Maya, conservan enormes extensiones de selva tropical prácticamente vírgenes. En Campeche, la reserva de la biosfera de Calakmul es un testimonio de una civilización maya que una vez llenó ese espacio y que hoy ha sido reclamado por la naturaleza. La densidad de población en estas regiones es engañosa, pues mientras la costa brilla con luces de hoteles, el interior es un océano de vegetación, donde la presencia humana se limita a pequeñas comunidades rurales. Este contraste subraya que el vacío mexicano no es solo falta de personas, sino un equilibrio precario entre el desarrollo urbano y la conservación de los últimos refugios naturales del planeta. La historia también ha jugado un papel fundamental en la creación de estos espacios vacíos. Durante la época colonial, el Camino Real de Tierra Adentro trazó una línea de vida que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, pero las zonas que quedaban fuera de esta ruta principal fueron ignoradas durante siglos. Estados como Zacatecas y San Luis Potosí tienen zonas norteñas que son extensiones del Gran Desierto mexicano, áreas que nunca fueron colonizadas intensamente debido a la resistencia de los grupos nómadas originales y a la dureza del clima. Estos territorios vacíos son cicatrices de una historia de expansión que se centró en la minería y la agricultura de riego, dejando de lado aquellas tierras que no ofrecían una rentabilidad inmediata a la corona o al estado independiente. El concepto de los 15 estados vacíos nos invita a reflexionar sobre el futuro de la planificación urbana en México.
Mientras la Ciudad de México y su zona metropolitana sufren de una sobrepoblación asfixiante y escasez de recursos, la inmensidad del norte y el sureste permanece como un lienzo en blanco. Sin embargo, llenar estos vacíos no es una tarea sencilla ni necesariamente deseable desde una perspectiva ecológica. La falta de agua es el límite absoluto para el crecimiento de Sonora o Coahuila, y la fragilidad de los ecosistemas selváticos es el límite para Campeche. El desafío de México no es poblar lo que está vacío, sino aprender a gestionar estos territorios como pulmones vitales y reservas de biodiversidad que garantizan la viabilidad del país a largo plazo. En la actualidad, la tecnología y el trabajo remoto están comenzando a alterar ligeramente estas dinámicas, permitiendo que pequeñas poblaciones, en estados tradicionalmente vacíos, reciban nuevos habitantes. Sin embargo, el peso de la geografía sigue siendo soberano. Los vientos del desierto y la humedad de la selva dictan los términos de la presencia humana. Al final del día, los estados vacíos de México no son un error de la demografía, sino un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios dominios, donde el hombre es solo un espectador. La verdadera riqueza de México reside en este contraste: la vitalidad desbordante de sus ciudades y el misterio silencioso de sus tierras deshabitadas, un equilibrio que define la identidad de una nación que se extiende entre dos océanos y dos climas opuestos. La soberanía de los elementos naturales en la geografía mexicana establece una frontera invisible pero infranqueable para la expansión de la mancha urbana. Los vientos abrasadores que barren las dunas del Gran Desierto de Altar, en Sonora, y la humedad asfixiante que satura el aire en las selvas bajas de la península de Yucatán no son meras condiciones climáticas, sino los verdaderos arquitectos que dictan los términos de la presencia humana en el territorio. En estas regiones, el ser humano no ha podido imponer su voluntad de manera absoluta. Por el contrario, ha tenido que replegarse hacia refugios climatizados o microclimas más benignos, dejando vastas extensiones de tierra bajo el mandato de las fuerzas biológicas y geológicas que han operado allí desde tiempos inmemoriales. Al profundizar en este análisis, comprendemos que los llamados estados vacíos de México no son, bajo ninguna circunstancia, un error de la demografía o un fallo en las políticas de colonización del pasado. Representan, en cambio, un recordatorio necesario y contundente de que la naturaleza posee sus propios dominios, donde el hombre, a pesar de sus pretensiones tecnológicas, es poco más que un espectador transitorio. Esta vacuidad es un testimonio de la resiliencia de ecosistemas que requieren del aislamiento para sobrevivir. Por ejemplo, en el silencio del Bolsón de Mapimí en Coahuila o en las alturas inaccesibles de la Sierra Madre Occidental, la biodiversidad florece precisamente porque la densidad poblacional es mínima. El vacío humano es, en realidad, una plenitud de vida silvestre que sostiene el equilibrio ecológico de todo el continente. Dale like, suscríbete y comparte. La verdadera riqueza de la nación mexicana reside precisamente en este contraste dramático y casi cinematográfico. Por un lado, la vitalidad desbordante, ruidosa y caótica de metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Y por el otro, el misterio silencioso de sus tierras deshabitadas que parecen detenidas en el tiempo. Este equilibrio es el que define la identidad de una nación que se extiende entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que es partida por dos trópicos, ofreciendo climas opuestos que van desde el frío alpino de los volcanes hasta el calor sofocante de las llanuras costeras. México es un país de contrastes que no busca la uniformidad, sino que celebra la coexistencia entre el asfalto y el matorral, entre el rascacielos y el cenote oculto en la espesura. Esta geografía del aislamiento ha moldeado también el carácter de las poblaciones que habitan en los márgenes de estos vacíos. El habitante de las zonas semidesérticas de Zacatecas o San Luis Potosí posee una relación con la tierra muy distinta a la del habitante del altiplano central. Para el primero, el horizonte abierto es una constante que moldea su percepción del espacio y del tiempo, mientras que para el segundo, la densidad humana es el entorno natural. Sin embargo, ambos comparten la pertenencia a una nación que sabe que su fortaleza reside en esa inmensa reserva de tierra virgen, que todavía custodia secretos arqueológicos y biológicos. Los estados vacíos actúan como el inconsciente geográfico de México, un lugar de posibilidades infinitas y de retiro espiritual, donde el ruido de la modernidad todavía no ha logrado penetrar. Mirando hacia el futuro, la preservación de estos vacíos demográficos se vuelve una prioridad estratégica frente al cambio climático y la crisis de recursos. En un mundo donde cada metro cuadrado parece estar bajo el escrutinio de la productividad económica, México tiene el privilegio de poseer tierras que no necesitan ser productivas en el sentido tradicional para ser valiosas. Estas extensiones de desierto y selva son sumideros de carbono.
reguladores térmicos y depósitos de agua subterránea, indispensables para la supervivencia de las mismas ciudades que parecen ignorarlas. La nación debe entender que su liderazgo regional no solo vendrá de su capacidad industrial, sino de su sabiduría para mantener estos espacios como monumentos naturales a la libertad y a la vida silvestre. Finalmente, el misterio de las tierras deshabitadas de México nos invita a una reflexión sobre nuestra propia posición en el planeta. Al recorrer las carreteras que cruzan el desierto de Sonora o al navegar por las costas solitarias de Quintana Roo, el viajero experimenta una sensación de pequeñez que es, en esencia, sanadora. Nos recuerda que la historia de la humanidad es solo un capítulo breve en la historia de la Tierra. México, con sus 15 estados que albergan estos vacíos majestuosos, se consolida como un guardián de la inmensidad, un país que no teme al silencio de sus llanuras ni a la sombra de sus bosques, reconociendo que en ese equilibrio entre lo habitado y lo salvaje se encuentra la clave de su propia eternidad como cultura y como territorio soberano. Esta consolidación de México, como guardián de su propia inmensidad, no es solo un acto de preservación pasiva, sino una declaración de soberanía sobre los espacios que la globalización suele considerar improductivos. Al proteger estos 15 estados vacíos, la nación reconoce que su legado cultural no solo reside en las pirámides de piedra o en las torres de cristal de sus ciudades, sino en la capacidad de coexistir con el silencio absoluto de las llanuras del norte y la sombra impenetrable de los bosques tropicales del sur. Este equilibrio entre lo habitado y lo salvaje se convierte en el núcleo de una identidad nacional que se niega a ser devorada por la uniformidad del desarrollo moderno, entendiendo que la libertad se encuentra en los horizontes donde el ojo humano no encuentra obstáculos. En última instancia, la clave de la eternidad de México, como territorio soberano, radica en este respeto por lo desconocido y lo deshabitado. Un país que puede permitirse el lujo de tener tierras donde la naturaleza dicta las reglas, es un país que posee una riqueza espiritual y ecológica incalculable. Mientras el mundo avanza hacia una saturación demográfica y tecnológica, estos vacíos majestuosos actúan como reservas de paz y biodiversidad, garantizando que las futuras generaciones de mexicanos siempre tengan un lugar donde reencontrarse con la esencia más pura de su tierra. La soberanía mexicana se fortalece así en cada hectárea de desierto y selva que permanece virgen, recordándonos que el destino de una cultura está ligado indisolublemente al respeto por el espacio que habita y por aquel que, con sabiduría, decide dejar en paz. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.